Buenas, este es el tercer dedicado al tema 3 del programa, la internacionalización del derecho del trabajo. Como les dije en el primer video, los objetivos del tema son, por un lado, la OIT, a la cual le dedicamos dos videos, y después una serie de tratados internacionales en materia de derechos humanos y verificar si en esos tratados de derechos humanos y tratados comerciales, que son eh, las famosas cláusulas sociales y los códigos de ética de la empresa, qué lugar ocupan dentro de las fuentes. Este video lo vamos a dedicar a los tratados sobre derechos humanos, a los acuerdos comerciales, a los códigos de ética y a la negociación colectiva transnacional. Si bien la negociación colectiva transnacional no está en el programa, consideramos que hay algunas experiencias que son importantes que ustedes conozcan. ¿Cuáles son los temas que regulan esos tratados internacionales? ¿Cuáles tratados? Primero, la Carta Internacional de Derechos la Carta Internacional Americana de Derechos Sociales de 1947, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, y todas esas son tratados de las Américas, pero también vamos a hacer un paseo muy somero por la Carta Social Europea, adoptada en 1961, pero modificada, reformada en 1996. ¿Qué es importante de estos tratados? Primero, la fecha, finalizando la Segunda Guerra Mundial. 47 y 48 son los años de finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la creación de las Naciones Unidas. Dos, la Carta Interamericana es previa y tiene dos cosas que me parece importante destacar y que vinculan con el objeto de esta materia, el objeto de regulación. Primero, que la Carta regula fundamentalmente el trabajo subordinado y comienza a dar directrices para lo que algo ya existía en la región, pero que se profundiza, que es una jurisdicción especial para tratar los asuntos vinculados al trabajo subordinado, al trabajo dependiente. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se adopta en Bogotá en el marco de la creación de la Organización de Estados Americanos y va a regular el derecho al trabajo, señala el derecho a una justa remuneración y la necesidad del descanso semanal. Por otro lado, tenemos la Declaración de Derechos Humanos vinculada al nacimiento de la Organización Naciones Unidas, y ahí volvemos a temas centrales en los convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia laboral. La fuerte vinculación de la búsqueda de la paz o garantizar la paz solo con justicia social. No puede haber paz si no hay trabajo digno, trabajo con un mínimo de derechos laborales. En la declaración se consagra el derecho al trabajo, el derecho a una remuneración justa y el derecho a sindicalizarse. Y a la vez se establecen los principios sobre lo que debe ser el acceso a una seguridad social. En el continente europeo que tenemos, hay una regulación amplísima de los derechos, nuevamente de un tipo de trabajo, el trabajo subordinado, y hay una regulación inclusive de los derechos de los trabajadores migrantes y una serie de derechos que hoy tendrían el nombre de derechos fundamentales, como el derecho a la información dentro de la empresa, protección a los trabajadores migrantes, o sea, la carta que se inicia antes de que exista la Unión Europea como tal, pero se reforma ya con la Unión Europea y con un tipo ya de normas jurídicas, de la cual ustedes tienen una presentación de la abogada Viva Asianaga en la aula virtual, que son las directivas del trabajo, que son una especie de convenios
internacionales del trabajo, pero que no emite la OIT, sino emite los órganos de la Unión Europea, que regulan otras disposiciones de esos otros tratados. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, está ratificado por nuestro país, prohíbe el trabajo forzoso y establece el derecho a sindicación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho al trabajo, regula el derecho a sindicación y de huelga. Y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José. Acá nos vamos a detener en algunas cosas importantes que nosotros conozcamos sobre esta norma, este tratado internacional. Primero, que Venezuela fue el tercer país de América en ratificarlo y también fue el tercer país de América en denunciarlo. Se hizo efectiva la denuncia en el 2013, o sea, ya no estamos ligados por este tratado internacional. En el 2017, el gobierno del presidente Maduro se retiró formalmente de la OEA y la OEA reconoce a lo que se denomina el gobierno interino. O sea, si usted abre la página web de la OEA, aparece como presidente de Venezuela, un presidente provisional, un presidente interino, que es el diputado Juan Guaidó, y aparece un representante nombrado por ese gobierno ante la OEA. En cambio, el presidente Maduro y el gobierno del presidente Maduro está retirado de la OEA. ¿Cuáles son los temas que regula? Regula prohibición del trabajo forzoso, pues está prohibida la esclavitud, y en materia de derechos sociales remite al Protocolo de Buenos Aires en el marco de la creación de la OEA y en el fondo está remitiendo también al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forma parte de los instrumentos de lo que se denomina el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en las Américas. ¿Qué son las cláusulas sociales? Acá está. El dibujito tiene que ver con qué, con comercio, con actividades comerciales, aviones, transporte de diversos bienes por el mundo. ¿Y cuál es el objetivo de las cláusulas sociales? ¿Dentro de qué? De los acuerdos comerciales que se han dictado, ya sea a través de acuerdos regionales o acuerdos bilaterales entre países o acuerdos mundiales que se celebran en la Organización Mundial del Comercio. Primero, intentan fijar unos mínimos en torno al trabajo, en torno a cómo debe pagarse, por decirlo de alguna manera, el trabajo en diversos países. ¿Y por qué? Porque se trata de evitar que este comercio vaya a competir generando productos más baratos en un país, en las Américas, o en Asia o en África, con explotación de la mano de obra. Es un mecanismo que se denomina para combatir, tomen nota de este término, lo que se denomina el dumping social. Y fundamentalmente es los países desarrollados que ven que sus empresas empiezan a tener sede en los países subdesarrollados, tratan de evitar que a través del trabajo de estos países o en la América se disminuyan las condiciones de trabajo o los beneficios en los países desarrollados. O sea, yo traslado mi fábrica al África, disminuyo la cantidad de trabajadores acá, pero además empiezo a disminuir el pago de beneficios. Y se establecen sanciones mínimas para los que no cumplan esas condiciones mínimas de empleo. Condiciones mínimas, volvemos a los temas anteriores, fundamentalmente vinculadas a los convenios fundamentales en el trabajo. Normalmente se dice que es un antídoto en el propio veneno, por decirlo así, un antídoto. El veneno vendría a ser el libre comercio y estás tratando de generarle un antídoto. Un buen ejemplo es que hay absoluta libertad para movilizar bienes y servicios y capitales y hay restricciones para movilizar personas entre todos los países. Entonces, por ahí nunca han sido bien vistos estas cláusulas, las cláusulas sociales en los acuerdos comerciales
de carácter internacional. ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Tenemos viejos ejemplos. En el 47, la Carta Internacional de la Organización de Comercio señaló que los Estados miembros reconocen que las condiciones inequitativas de trabajo, especialmente en la producción destinada a la exportación, crean dificultades al comercio internacional y por consiguiente cada miembro adoptará cualquier medida que sea apropiada para hacer desaparecer tales condiciones dentro de su territorio. Acá tengo que arreglar la palabra medidas. Eso lo voy a hacer porque después yo les voy a poner estas láminas también en el aula virtual. Como ven, condiciones inequitativas que van a dificultar el comercio internacional. El convenio del azúcar. Los miembros garantizan el mantenimiento de normas laborales justas en sus respectivas industrias azucareras y en la medida de lo posible procurarán mejorar el nivel de vida de los trabajadores. ¿Cuál otro? El Tratado de Libre Comercio de la América, más conocido como NAFTA, creó un acuerdo de cooperación, de América del Norte que se fue adoptado en 1994 con oficinas nacionales del trabajo donde se podían poner quejas. Este tratado abarca a México, Canadá y Estados Unidos. Poner quejas. La evaluación que han hecho los expertos laboralistas mexicanos es que permitió en algún momento poner quejas ante la oficina situada en Estados Unidos y mejorar un poco las condiciones de trabajo de lo que se denomina la maquila. O sea, son empresas contratistas que desarrollan total o parte del proceso productivo en México de empresas transnacionales norteamericanas y que por lo menos permitió, pero que en este momento el tratado no ha implicado una mejora de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, en general, las cláusulas sociales y las normas contempladas en los tratados de libre comercio han sido vistas más como críticas que como algo provechosa para las condiciones de trabajo en los países involucrados por el tratado. Primero, son normas muy generales. Dos, que hay unos límites muy grandes en las sanciones comerciales. Normalmente se nombra el caso cubano, sancionado desde los años 60, pero eso ahora lo podemos vivir en carne propia con las sanciones al Estado venezolano. Dos, que cuesta mucho ponerse de acuerdo para determinar los costos salariales y cuánto cuesta una hora de trabajo. Y como lo ha llamado Lyon Cahen, estos instrumentos que tienen un fuerte olor, por decirlo así, o forma de desarrollarse en el derecho mercantil, él nos dice que buscan el antídoto en el veneno. A veces no es tan malo buscar el antídoto en el veneno, sobre todo en época de vacunas, que ahí se buscan los antídotos. Pero lo más importante es que la eficacia de las cláusulas sociales ha sido siempre muy limitada, pero ustedes debían saber que existían. Y vamos a uno un poco más vinculado con el derecho laboral, los famosos códigos de conducta o códigos de ética. Uno es una pretensión de las grandes transnacionales de generar una autorregulación, una pretensión en la cual lo que hacen es de manera muy general copiarse algunas disposiciones de los convenios fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es su objetivo? Más que aplicárselo a la propia transnacional, sino que aplicársela a las contratistas que se sitúan en países menos desarrollados, se sitúan en las Centroamérica, en África o en Asia. 3. Generar unos mecanismos propios, independientes de los órganos administrativos de cada uno de los estados, de control de las contratistas en esos países. Se llama el monitoreo independiente. Y esos códigos de conducta o códigos de ética han generado profundas críticas en el movimiento sindical. Empezando a decir que la responsabilidad social comienza por casa. Un ejemplo de eso es lo que está pasando con Walmart y con Starbucks, la empresa esta que vende café, Amazon, que
niega la posibilidad de sindicalizarse a sus trabajadores en Estados Unidos. 2. Con esta idea del monitoreo independiente se va diluyendo la responsabilidad de fiscalización, se le quita, bueno, vamos a dejar que sean organizaciones de la sociedad civil que vigilen el cumplimiento de las condiciones de trabajo y no sea el propio Estado a través de sus ministerios del trabajo. Y se le da muy bajas atribuciones, a pesar que dice que van a respetar la libertad sindical, a las organizaciones sindicales. Por tanto, los códigos de conducta son simplemente una pretensión de las grandes transnacionales de vincularse en materia laboral con una regulación que ellos mismos crean y no que sea producto de un acuerdo con las organizaciones sindicales. De ahí que desde el movimiento sindical lo que se ha ido de alguna manera poniendo como contrapeso a los códigos de conducta o códigos de ética, es lo que se denomina la negociación colectiva transnacional, que estudiaremos en forma un poquito más detallada cuando veamos el tema de negociación colectiva. Y acá tenemos dos áreas. La experiencia europea, en la cual hay un sindicalismo ya con una vocación mayor transnacional, hay unas normas jurídicas que las favorecen y existe la Unión Europea y es una experiencia más incipiente en América Latina. Hay unos acuerdos marcos que han firmado algunas empresas transnacionales con secretariados internacionales profesionales, que es secretariado internacional profesional, por ejemplo la Federación Internacional de Periodistas, que agrupa a los sindicatos nacionales que agrupan periodistas, o la Internacional de Servidores Públicos, que agrupa a sindicatos nacionales de empleados públicos. Entonces hay experiencias con unos acuerdos marcos con los secretariados internacionales. Hubo una interesante experiencia en los años 90 con la Volvo sueca en Perú. La Volvo se estableció en Perú y no quería tener ni sindicato ni negociación colectiva, y los trabajadores peruanos se comunicaron con el sindicato de la Volvo en Suecia. Y la experiencia de Uniglobal con una serie de empresas vinculadas a comercio. Carrefour, Ripley, una empresa chilena que tiene ya filiales en Perú, han hecho esfuerzos de ir generando estos famosos acuerdos marcos o una especie de negociación colectiva muy general todavía, muy, digamos, de lineamientos para acuerdos nacionales, pero que hacen que las empresas transnacionales reconozcan la negociación colectiva como una fuente de obligaciones para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados. A modo de cierre, para finalizar los videos de este tema, ¿por qué es importante y por qué está el dibujito del mundo interconectado, cada día más interconectado? Y qué es importante de la internacionalización del derecho del trabajo para la fuente. Primero, la OIT. La OIT como fuente fundamental de las normas laborales. 2. El rango constitucional de los tratados en materia de derechos humanos ratificado. 3. Si los tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Venezuela integran nuestro texto constitucional, los convenios fundamentales en el trabajo también. 4. ¿Qué significa como fuente los códigos de conducta, las cláusulas sociales y estas experiencias incipientes de negociación colectiva transnacional? ¿Cuáles son los efectos de esta interacción del mundo, los efectos laborales de la integración? ¿Por qué se combate el dumping social? ¿Y qué importancia tiene, a pesar de que es más visto, las cláusulas sociales como el veneno en el antídoto? ¿Cómo se atempera la búsqueda de un intercambio comercial con base a malas condiciones de trabajo? ¿Qué lugar pueden ocupar ahí los códigos de conducta y ética como fuente de derecho y como fuente de obligaciones de la empresa? Pero sin olvidar que lo más importante es la acción del Estado a través de ¿qué? De la Organización Internacional del Trabajo, de sus tribunales de justicia, de su inspección de trabajo.
¿Y qué pueden hacer las organizaciones sindicales? Bueno, que hay una nueva arena de negociación colectiva que va a poner de nuevo la importancia de la autonomía colectiva para generar normas laborales de carácter obligatorio. Con esto finalizamos el tema 3 y ustedes van a tener en el aula virtual una serie de preguntas vinculadas a no solo los videos, sino a los materiales que están en el aula virtual. Muchas gracias y espero que les hayan gustado estos 3 videos.